sanduchito y que por medio de ese sanduchito tú puedas llevarle la palabra del Señor. Y es que ellos allá están como en Mazatlán, como en Pakistán, tal vez en diferentes formas, pero están llevando la palabra de Dios. Por eso es que yo les digo, hermanos, así seamos poquitos, no nos desanimemos. Tenemos que echar adelante, trabajar para las misiones, porque las misiones deben de seguir. Este grupo de Mazatlán va creciendo. Yo esta mañana les comentaba a los hermanos, ya ahora no solamente son los que están presos, tienen la oportunidad de que sus familias estén en las reuniones, ¿o no, pastor? Lo hemos visto ahí. Y que ellos también conozcan de las buenas nuevas. Y en Pakistán, cuando cada uno recibe su Biblia, hay un montón de gente. Hernán decía, debían dejarnos ver todo el grupo de personas que hay ahí. Pero hay gente que está buscando del Señor. Todos esos niños, todos esos jóvenes que acabamos de ver, han sido rescatados. Pero necesitan todavía más. Y necesitamos que otros más puedan conocer de la palabra. Por eso, como decía pastor, ahora yo había escrito aquí la promesa de fe. Es una promesa que así seamos 7, pastor. El Señor no solamente semanal nos va a dar los 25, nos va a dar más, porque van a ser más los que conozcan de la palabra del Señor. Por eso va a ser una promesa de fe. Usted la va a hacer usted mismo. Y el día que ella entregarla, si le queda fácil, entréguela semanal. Si le queda difícil semanal, entréguela mensual. Pero la promesa que usted va a hacer, no le va a hacer a la gente, ni a los que les vamos a enviar. Esa promesa usted se la está haciendo al Señor. Usted verá si no le cumple lo que le está prometiendo a Él. Porque es que el Señor, hermanos, el Señor nos mandó, y este mensaje de hoy es: no podemos seguir callando las buenas nuevas de salvación. No podemos. Tenemos que seguir avantes, y eso no es del grupo que está aquí. Cuando yo veo el grupo que está, y yo digo, a veces me siento, digo, Señor, ponme cuál es el mensaje que puedo decir a mis hermanos, porque ellos ya están curtidos de escucharme. Y ya seguramente que han escuchado esta palabra y va a decir, esta hermana viene con lo mismo. Y yo le digo, Señor, ponnos palabra, porque deberían de ser ustedes y más personas las que estén escuchando el mensaje, que cada uno de nosotros como pastores nos paramos aquí y nos preparamos para entregarles. No podemos callarnos. Tenemos que traer a otros. No nos podemos conformar con los 10 o los 20 que estamos aquí. Tenemos que ganar y traer a otros que conozcan de la palabra del Señor. Así no estemos encerrados. Pero que tú puedas decir, yo no me puedo callar con estas nuevas que tengo de salvación. Tengo que llevarlas. Y ahora es tiempo de que nosotros empecemos a pensar si realmente durante esta semana que ya se terminando, nosotros le hemos hablado acerca de Dios a esa persona o a alguien. Si hemos tenido compasión por mi vecino que está sufriendo. Cuando nosotros, y yo creo que ustedes también se dan cuenta, hermanos, porque a veces uno se reúne y uno escucha y dice, uy, la persona que vive allí, y no es de chisme, sino uno escucha la necesidad que esa persona, esa pareja, ese matrimonio, esos niños, esos jóvenes necesitan de la palabra de Dios. Y aquí en Segunda de Reyes, capítulo 7, del 1 al 16, nos habla acerca de una escena que, claro, si nos vamos hacia el capítulo 6, nosotros vemos que la ciudad de Samaria había sido sitiada por Ben-Hadad, el rey de Siria,
que la hambruna fue tan grande en Samaria que la cabeza casi sin carne de un asnito costaba mucho dinero. Yo estaba buscando, bueno, ¿cuánto vale 80 piezas de plata? Pero no encontré, pero yo les voy a decir, vale mucho. Como cuando la hermanita decía, no pudimos comprar la cabeza porque está muy cara, ¿cierto? Así mismo, era tan cara que si la compraban solo alcanzaba para una sopita y no más. Algunas mujeres, dice en Segunda de Reyes, que lo que hacían era comerse en sus propios hijos porque estaban muriendo de hambre. La ciudad entera estaba bajo una nube de muerte cuando de repente se oyó un mensaje de esperanza y salvación de los labios de Eliseo, un hombre que fue escogido por Dios. Y ese mensaje es así: mañana, a esta hora, valdrá el seah de flor de harina un ciclo y 2 seahs de cebada un ciclo a la puerta de Samaria. Vamos a orar. Señor, te doy gracias, Padre, por tu amor. Te doy gracias por todo lo que tú has permitido que se pueda hacer por las misiones, Señor. Te doy gracias por el corazón alegre, Señor, que da sin medir, Padre, sin pensar que le va a faltar el día de mañana lo que da para las misiones, Señor, o para tu obra, Padre. Gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Bendícelos, Padre, y tú provee a cada una de las necesidades que ellos puedan estar teniendo, Señor. Y multiplícales, mi Padre del cielo, los dineros que dan para tu obra, que dan para las misiones, que dan para que otras personas conozcan de ti, Señor. Gracias por tu amor, Señor. Te pido en esta tarde, Señor, que tú me uses, Señor. Que tú des las palabras, Señor Dios, que deben llegar, Señor Dios, a cada uno de nuestros corazones, Señor. Gracias, Padre. Te amo, Padre, y yo sé que tú haces muchas cosas. Se conmueve el corazón, Señor. Porque de veras, Señor, que necesitamos tener un corazón compasivo hacia aquellos que se están perdiendo. Hay mucha gente que está muriendo sin ti, Señor. Y necesitamos, Señor, no callar. Necesitamos anunciar tu palabra. Gracias, Señor. Bueno, entonces, esa buena noticia, hermanos, este fue el evangelio de las buenas nuevas de Dios para un pueblo que perecía, que moría. Le dice mañana. Bueno, ustedes piensen en esto. Si está un pueblo que está muriendo de hambre, que las cosas están costosas y que la gente ni siquiera las puede comprar, y que ustedes le digan, mañana a esta hora usted va a poder comprar, ¿cierto? Es unas buenas nuevas. Pero me pregunto, ¿ustedes creerían? ¿Cómo ustedes verían la noticia entre los habitantes hambrientos? Le van a decir a Eliseo, estás loco, pero ¿de dónde vamos a agarrar? ¿De dónde vamos a comprar? ¿Quién sería el que creería este mensaje? Este mensaje no fue revelado a la razón, sino a la fe. Porque es que tenemos que tener fe. Así sucede con el evangelio de la salvación. Con fe, cree y verás. Veremos nosotros en este mensaje tan sencillo que el mundo necesita las buenas nuevas de salvación. Que nosotros necesitamos proclamar la palabra del Señor. Que nosotros necesitamos ser el ejemplo como estos 4 leprosos que el Señor utilizó para llevar las buenas nuevas a la gente que padecía. Dios necesita hombres y mujeres con un corazón dispuesto a emprender cada una de estas tareas. Hombres y mujeres, ahí no dice solo el hombre. Hombres y mujeres que estén dispuestos a llevar las buenas nuevas.
Y el Señor utilizó 4 leprosos para llevar el mensaje a una ciudad derrotada y la gente con hambre. Utilizó 4 personas, 4 personajes que nadie ni los miraba, que nadie ni se acercaba. Porque la gente leprosa no solamente da miedo, sino también que la gente teme por su contagio. También. Pero el Señor, mire, el Señor nos usa donde menos nosotros pensamos, el Señor nos usa. Entonces, mis hermanos, no podemos callar el mensaje de las buenas nuevas que tenemos con nosotros. Cada uno de nosotros es responsable porque todos hemos escuchado de una u otra forma la palabra de Dios. Pero no podemos callar. Al igual que los leprosos, nosotros estamos siendo muy egoístas. ¿Por qué? Ellos se decían, luego se dijeron el uno al otro, ¿no estamos haciendo bien? Hoy es el día de buenas nuevas y nosotros callamos. Y si esperamos hasta el amanecer, nos alcanzará nuestra maldad. Vemos pues ahora, entremos y demos las buenas nuevas a la casa del rey. Estos leprosos tuvieron 2 despertamientos diferentes en el espacio, en unas poquitas horas, en pocos minutos. Y en lo primero fue un sentido de su propiedad, de su necesidad, pensar solamente en ellos y en nadie más. En un segundo punto y en un segundo sentido, la necesidad por los demás. Porque así tenemos que ser. No es solo pensar. A veces yo sé que hay muchos hermanos aquí que a veces no piensan en su propia necesidad porque están pensando en la necesidad del otro. Dios lo bendiga, hermano, hermana. Para algunos cristianos les lleva mucho tiempo pasar de una experiencia a otra, aunque con otros pasa igual, hermano, que las experiencias son casi simultáneas. Piensan en ellos, pero también están pensando en los demás. La contraparte de comer y beber es ir y decir que mantenernos callados en este día de las buenas nuevas. Es ser culpable de la sangre de las almas. O sea, que nosotros vamos a ser culpables de cada vida que se pierde, porque no estamos anunciando las buenas nuevas. Estamos pensando solo en mí, nada más. En uno mismo piensa, pero no en los demás. Como en Samaria, alrededor de nosotros, mis hermanos, hay muchos que perecen por falta de conocimiento, por la falta de no conocer del Señor. Y nosotros podemos escoger unas palabritas, así como el hijo pródigo decía, en la casa de mi padre hay mucha abundancia de pan. Pero ¿qué pasa con los demás, hermanos? Si en la casa de nuestro Padre hay mucha abundancia de pan. Vayamos por todo el mundo, prediquemos el Evangelio a toda criatura. Como decía Pastor César, yo sé que él iba y llevaba los tratados y muchísimas gentes los leían. Y sabemos que el galardón el Señor lo tiene en los cielos, porque yo sé que la palabra del Señor no llega vacía a ningún corazón y que las personas, lo sé también porque algunas personas aquí llamaban, inclusive vinieron por este tratadito, yo vine aquí, o llamaban. Entonces, hermanos, nosotros no podemos callarnos con las buenas nuevas. Si no podemos salir, entonces ayudemos a otro para que vaya. Dios utiliza a las personas que disponen su corazón para llevar las buenas nuevas, como Mazatlán, Aguascalientes, yo sé, estamos orando por ella, Pakistán, Colombia. ¿Saben por qué Dios utiliza a las personas que disponen su corazón para llevar las buenas nuevas? Porque aquí nos está dando el ejemplo, usó 4 leprosos. Era una condición de ellos miserable.
Dice que había a la entrada de la puerta 4 hombres leprosos, los cuales dijeron el uno al otro: ¿para qué nos vamos a quedar aquí? ¿Para morir? Si es así, es una consecuencia terrible de pecado y de engaño, y la codicia también es ganancia. Su condición, como todos los que estaban fuera de la gracia salvadora del reino de Dios, es lamentable en extremo. Eran ellos impuros. Y ellos decían: ¿para qué nos vamos a quedar aquí si vamos a morir? Al cabo tampoco ni nadie los miraba, ¿cierto? Como nadie los determinaba por su condición. Eran impuros, eran marginados de la sociedad, estaban indefensos y sin esperanza. Estaban listos para perecer mientras estaban sentados junto a la puerta de una ciudad asolada por el hambre. Estaban sentados sin hacer nada. Esta no es una imagen exagerada, mis hermanos. Por impureza personal, es culpable ante Dios y que está sentado esperando ayuda a la puerta de un mundo que está hambriento por la falta de conocimiento de Dios. Dios, que es el pan de vida. No es exagerado, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos sentamos y a veces no velamos ni por nosotros mismos? Pero hay gente que necesita el conocimiento y el pan de vida. La ansiedad de estos leprosos era intensa, porque ellos decían también: ¿para qué nos estamos aquí hasta que muramos? ¿Cierto? No tenían nada, y al parecer pues nadie ni los quería. Entonces ahora están completamente despiertos a un sentido de su terrible realidad. Solían ellos estar bastante contentos de quedarse quietos y tomar las cosas como venían, ¿cierto? Como el perezoso, ¿cierto? Pero ahora ellos se dan cuenta de que continuar con esta indiferencia significaba que para ellos una muerte segura. Igual, ellos decían: si nos quedamos aquí, vamos a morir. Pues vayamos, que igual si vamos, pues también, ¿qué nos espera? La muerte. Eso era lo que ellos decían. Aunque ellos eran impuros, no era irrazonable, ya que estaban bastante preparados para aceptar la única esperanza de salvación que les había presentado el Señor. Por eso hay que tomar el tiempo en que hay corazones sensibles, hermanos, para sembrar la palabra del Señor. Cuando hay necesidad, es el momento de sembrar la palabra del Señor. Cuando hay problemas, es el momento de sembrar la palabra del Señor. Su única forma posible de escapar era decir: pasemos al campamento de los sirios, y así ellos lo hicieron. La salvación del pecado y de esa muerte que es la paga del pecado nunca está lejos de aquellos que de la misma manera la buscan. Igual que cuando nosotros vemos en Hechos 16:30, que es lo que decía: ¿qué debo hacer para ser salvo? Es lo único, miren que es hasta sencillo. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Es el lenguaje de alguien que está preparado para hacer cualquier cosa o ir a cualquier lugar para obtener la salvación. Es alguien que quiere buscar de Dios. ¿Alguno de ustedes ha dicho: ¿qué debo hacer para yo ser salvo? Cuando usted dice esas palabras es porque usted quiere más de Él. Si estamos en el plan de Dios, donde quiera que nosotros vayamos, mis hermanos, nosotros nos vamos a ver confrontados en que tenemos que anunciar las buenas nuevas. No nos podemos callar. Donde usted vaya, ya está comprometido, hermano. Su descubrimiento de estos hombres fue felicidad. Llegando a la entrada del campamento de los sirios, no había nadie allí. Estaba solo.
Pero si ustedes que llegaron primero, no estoy diciendo nada de los que llegaron de últimos, pero cuando nosotros leímos, el Señor, ¿qué fue lo que hizo? Hizo un estruendo, sonaban caballos. ¿Y qué hicieron los de Siria? Se asustaron, ¿cierto? Como si nos dejan en una casa y empiezan a... nos dejan en una casa cuidándola y empieza a sonar mucho ruido, ¿cierto, hermanos? ¿Ustedes qué quieren hacer? Levantarse e irse porque algo está pasando. Pues esto el Señor lo hizo. Debió haber sido con gran temor y temblor que ellos se dirigían a esa tienda. Pero el Señor había hecho una maravillosa liberación. Todo lo que necesitaba estaba allí y nadie ni nada se interponía en el camino de ellos. Imagínense, es como que Walmart lo desocupen, no haya gente y nosotros nos vayamos allá y nos digan, pueden agarrar todo lo que ustedes quieran. ¡Qué alegría! Llegaron ellos a la tienda y encontraron una salvación gratuita. Porque no iban a morir. ¿Qué era lo que ellos tenían? Si nos quedamos, morimos. Pues vayamos, que de todas formas vamos a morir. Pero lo que ellos encontraron fue una salvación plena y gratuita que tú y yo tenemos, que es la salvación. Porque Jehová había hecho que el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballo y estrépito de gran ejército. Tal vez las huestes que Eliseo vio en Dotán. Es fácil para Dios afligir a sus enemigos, hermanos, con el temor de la muerte y hacer que huyan cuando nadie los persigue. Este es el terrible temor con el que Dios puede herir al pecador. Finalmente, por eso nosotros, los hijos de Dios, que creemos en Él, no tenemos que tener temor, porque Él ahuyenta a todo aquel que nos quiera hacer mal. Cuando nosotros, al igual que estos leprosos, entremos por la única puerta de esperanza que nos presenta, descubriremos entonces nosotros como ellos, que somos nosotros salvos, y la misericordia del Señor es la única que nos puede ayudar, así como ayudó a estos leprosos. Su comportamiento al principio fue egoísta, lo vimos, ¿cierto? Ellos se sentaron y comieron y empezaron a guardar todo el tesoro, los vestidos y todas las cosas que ellos encontraron. Pero la conducta de estos inmediatamente, después de que ellos descubrieron la gran provisión de Dios para proveer a sus almas, fue la más culpable. Comieron y bebieron y se dedicaron a esconder todo. Por el momento eran completamente indiferentes. O sea, en ese momento ellos solamente estaban pensando en ellos. Pero esta gran misericordia y salvación de Dios aún no había ido más allá de ellos, y su engrandecimiento egoísta fue liberada. Y ahí que hay tantas personas, mis hermanos, que nunca parecen ir más allá de esta primera experiencia, como les decía yo antes, de comer y pensar solamente en sí. Todo para sí, nada para los demás. Tan ocupados con su bienestar y su comodidad que se olvidan de la multitud que parece que ha dejado de publicar las buenas nuevas de salvación. A veces estamos cómodos, ¿saben? Cómodos con lo que tenemos, pero nos olvidamos quién es el que nos dio todo lo que nosotros tenemos, y que si Dios nos da en abundancia es porque nosotros debemos de pensar también en los otros que no tienen nada o que tienen poco. Y Dios no usa gente capaz, hermanos, y elocuentes, sino a hombres y mujeres que tienen dispuesto el corazón para servirle a Él de muchas formas. No hay una sola forma, hay muchas formas en que nosotros podemos servirle a Él. Como punto 2, nosotros fuimos escogidos por Dios para llevar las buenas nuevas de Dios. Nosotros fuimos escogidos.
Somos portadores de las buenas nuevas en medio de la incredulidad del mundo. Somos portadores, pero todavía pueden más. ¿Ustedes no creen que fuéramos solamente este grupito y no hiciéramos las misiones? Seríamos poquitos. Pero nomás ustedes enfóquense en Mazatlán, enfóquense en Pakistán, enfóquense en Colombia y miren cuántas personas han conocido de la palabra del Señor, han conocido de las buenas nuevas en todo el mundo. Porque fuimos escogidos. Es un grupo pequeño, pero el Señor nos da. Dios hace posible lo imposible. Dios hace que lo poquito que nosotros recibamos se multiplique y se triplique. Quien no recibe las buenas nuevas acarrea las consecuencias de su actitud. En 1 de Pedro 2, 9, 10 dice: fuimos llamados por Dios para anunciar las buenas nuevas. Fuimos llamados, todos, los que están escuchando allá, los que estamos acá y las personas que todavía no conocen de Él, también una vez que conozcan del Señor, son llamadas para anunciar las buenas nuevas. Dice: pero ustedes son un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Son ustedes un pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes en otro tiempo no eran el pueblo de Dios, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero ahora han recibido esa misericordia. Somos linaje escogidos, hermanos. Fue Dios el que nos escogió para buenas cosas. Fuimos rescatados por Dios del mundo a las tinieblas en el que nosotros nos encontramos. Él fue el que nos rescató. Todos tenemos algo especial que nosotros debemos compartirle al mundo. Y Dios sigue obrando en medio de su pueblo, porque todos tenemos que compartir. Fue un testimonio triunfante. Vinieron pues y gritaron a los guardas de la puerta de la ciudad. Y les declararon diciendo: nosotros fuimos al campamento de los sirios, y he aquí que no había allí nadie, ni voz de hombre, ni caballos atados, asnos también atados, y el campamento intacto. Fueron y anunciaron las buenas nuevas. Simplemente ellos contaron las cosas que sucedieron. Y aunque el rey, recuerden que el rey no creyó, él dudó, como muchos. Están escuchando en la palabra del Señor y están dudando. Están viendo lo que pasa y todavía dudan. El evangelio que estos hombres leprosos predicaron, como el evangelio de Cristo, mis hermanos, se ajusta exactamente a las necesidades y condiciones de la gente. Exactamente. Fue la noticia de amplia provisión, sin dinero y sin precio. ¿Cómo fue nuestra salvación? No tuvimos que pagar nada. Dios dio a su Hijo por nosotros. Ojalá, mis hermanos, ojalá que nosotros estemos, cuando recibamos las buenas nuevas, cuando tengamos al Señor en nuestro corazón, estemos dispuestos a alcanzar y a aceptar esas buenas nuevas que los leprosos estaban dando, recibir las bendiciones que el Señor nos da, porque a veces lo dejamos nosotros con las manos abiertas. El Señor es el que derrota al enemigo. Es Él, hermanos. Así como derrotó el temor y el miedo de pronto que habían en estos leprosos. Como tercer punto, mis hermanos, nosotros estamos llamados a asumir un compromiso con las buenas nuevas, a comprometernos. No esperemos que solo los líderes y los pastores hagan. Todos, desde el más pequeñito hasta el más viejito, está comprometido a las buenas nuevas.
Somos testigos de las buenas nuevas de Dios para su pueblo. Y si no, veamos en Mateo 5, cuando Jesús se sentaba y hablaba todo el tiempo de su Padre y no se cansaba, hermanos. Iba por todo lugar y le tocaba a pie. Cuando Jesús vio a las multitudes, subió al monte y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él a escuchar. Nosotros debemos asumir compromisos y determinaciones de cumplir nuestra misión, como lo hicieron estos 4 leprosos. En los últimos versículos dice: y se levantó el rey de noche y dijo a sus siervos: yo os declararé lo que os han hecho los sirios. Ellos saben que tenemos hambre y han salido de las tiendas y se han escondido en el campo diciendo: cuando hayan salido de la ciudad, los tomaremos vivos y entraremos en la ciudad. Entonces, respondiendo uno de los siervos, dijo: tomen ahora 5 de los caballos que han quedado en la ciudad, porque los que quedan acá también perecerán como toda la multitud de Israel que se ha parecido. Y enviemos y veamos qué hay. Tomaron pues 2 caballos de un carro, y envió el rey al campamento de los sirios diciendo: id y ved. Y ellos fueron y le siguieron hasta el Jordán. Y aquí que todo el camino estaba lleno de vestidos y de enseres que los sirios habían arrojado por la premura. Y volvieron los mensajeros y lo hicieron saber al rey. La incredulidad de la gente es terrible. Si nosotros nos guardamos, mis hermanos, las buenas nuevas de Jesucristo y no las compartimos, no estamos haciendo bien, así como decían los leprosos. Si nos quedamos y nos llenamos y guardamos todos los tesoros para nosotros mismos, no estamos haciendo bien. Si tu hermano, si tu hermana, joven, niño, estás escuchando de la palabra del Señor, pero te la llevas para ti y no la estás compartiendo a otros, no estás haciendo bien. Porque el Señor nos dice en Isaías 61:1: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos, al triste, al derrotado, al que se quiere morir ahora. Dice: me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y para liberar a los prisioneros. A eso nos ha enviado el Señor. Entonces no podemos seguir callando al mensaje que nosotros tenemos y que sin duda puede transformar a las personas. Los 4 leprosos tenían un mensaje de llevar. Provisión de Dios para todos. Sin duda estuvieron tentados ellos a quedarse con las buenas nuevas. Sin embargo, su conciencia que ellos tenían, dijeron: no podemos callarnos, no podemos hacer esto. Vamos a llevar también el mensaje de la salvación a ellos. Vamos a llevar la bendición a la gente, porque nosotros no podemos detenernos. Así seamos pocos, no nos podemos detener. Hay que anunciar las buenas nuevas. Si tú ganas al menos a uno, hermano, le aseguro el próximo domingo no vamos a hacer 10, vamos a hacer 20. Y no para que nos veamos un montón, es para que estos también conozcan las buenas nuevas de salvación y podamos venir en arrepentimiento y fe, que es lo que necesitamos y que necesitan otras personas que están afuera. Dice el versículo 16, dice: entonces el pueblo salió después que los leprosos vinieron y les contaron las buenas nuevas, y fue vendido el sea y la harina por un siclo y 2 seas de cebada de un siclo. Iniciamos con esos versículos, terminamos con una promesa
que el Señor le había dicho por medio de Eliseo: mañana. Y Dios no tarda, hermanos, en cumplir las promesas que Él nos da. Por eso, mi hermano, cuando nosotros escuchamos mañana o ahora viene Cristo, y es el momento de que conozcas de Él, y es el momento de que anuncie las buenas nuevas a otro, hay que hacerlo, hermanos. Nosotros no podemos detenernos. Nosotros, nadie nos va a derrotar, porque Dios está con nosotros. Amén. Así que no nos quedemos callados, mis hermanos. Hoy, mi hermano, nosotros tenemos que llevar las buenas nuevas de salvación a aquellos que no conocen de Dios. Amén. Voy a pedir al pastor César que despida en oración. Amén. Gracias por este tiempo que nos permites, Jesús, por estas seguidas que tú puedes ver, por Jesús. Gracias por este mensaje, Señor Jesús, que nos puedes. Ayúdanos, Padre, con tus palabras, Señor Jesús, a otros, Padre, ayúdanos, proveernos para avanzar la misión también, Padre, Señor Jesús. Ayúdanos a hablar contigo, Señor, y siempre con esa actitud de compartir la verdad a otros, Señor, el Evangelio, y no nos convencidos para esta familia, sino siempre adelante, Jesús, que tienes pueblo, Padre, aquí en esta ciudad y en cada parte del mundo, Dios, que va a escuchar y va a ser salvado. Jamás por eso, en nombre de Jesús, amén. Amén. Bueno, vamos a darle ahora paso al pastor. No sin antes decirles lo que ya el pastor César les dijo. Vamos a hacer solamente una comida